Gracias al psicólogo Luis Carvajal. Buenos días. Hola, muy buenos días, Katy. Qué gusto saludarlos. Igualmente, Luis, la depresión, el estrés en las familias, en los jóvenes, en esta pandemia que ha hecho que algunos pierdan el empleo, que ha hecho que las actividades se transformen, que ha cambiado pues la vida de todos y que esto ha llevado a tener consecuencias emocionales y más aún en casos graves de depresión en que hay personas que han llegado al suicidio. Sí, fíjate que ese es un tema muy interesante y muy importante, Katy, porque desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud había comentado que nosotros estábamos ante una situación muy compleja con el tema de la depresión. Digamos que la depresión es una pandemia encubierta, ¿no? Es decir, no se habla mucho de ello, pero se calcula según los datos de la OMS que existen 300 millones de personas en el mundo afectadas por la depresión y es la primer causa de discapacidad en el tema de salud mental. Y fíjate, este ya es un problema complejo de salud pública, ¿no? Sin embargo, cuando llega la pandemia, esto se convierte en un tema mucho más complejo, porque ahora nosotros estamos viendo casi a un año después de lo que ha ocurrido, me refiero en México y específicamente para Sonora, todo lo que se ha dado a través en un momento que se le llamaba este confinamiento y que todavía sigue de alguna manera, pues se ha enfrentado una serie de miedo, de preocupación, de estrés. Y estos factores han detonado mucho en, digamos, en potencializar todas aquellas situaciones que venían ya dándose en las personas. Es decir, de alguna manera las personas trataban o buscaban de compensar las situaciones que estaban viviendo, pero difícilmente eh, lo, lo, lo estaban, ahora con lo que está sucediendo difícilmente lo pueden compensar. Y obviamente hay mucha incertidumbre a lo desconocido, a lo que está ocurriendo, a las situaciones que se están presentando, porque estamos completamente en una realidad muy distinta. Ha habido demasiados cambios para muy poco tiempo, ¿no? Es decir, no solamente fue en un lugar, sino ha sido en todo el mundo y todos tenemos que comenzar a generar una serie de situaciones más complejas que se vuelven cada vez más desafiantes, ¿no? Trabajo en el hogar, el desempleo en algunas ocasiones, la educación. El tema de la educación es un tema muy interesante, tanto por parte de los docentes, por parte de los papás que están en casa, la falta del contacto físico con los seres queridos, que hay personas que ya van a cumplir un año casi sin salir de sus casas, con una restricción todavía en ese sentido. Y entonces pareciera que lo que menos se ha cuidado en el tema de eso es la salud mental. Aparentemente, fíjate que quiero comentarte que se hizo un estudio unos colaboradores en este 2020 de MISIAC, que es el que hizo ese estudio, y comenzaban a identificar una relación que había entre las búsquedas de Google y lo que 24 países, se comenzaron se hizo una selección de 24 países para identificar qué era la palabra que más aparecía en el buscador de Google, y las palabras suicidio, depresión, insomnio son las primeras que aparecen eh, en estos 24 países en el mundo. Es decir, la gente ya está buscando alternativas para poder explicar qué es lo que les está pasando, ¿no? Y la primera palabra que aparece es suicidio, después depresión, y la tercera es insomnio. Las personas están teniendo graves problemas para poder dormir, conciliar el sueño. La depresión se ha hecho mucho más profunda en algunos casos y obviamente las personas en algunos casos están contemplando estas ideas de muerte, pues, ¿no? Es una situación que nos pone en un problema de interesante nivel de salud pública y sobre todo porque no podemos dejar por un lado que las personas han enfrentado muchas muertes. Tú para donde voltees o a la persona que esté cerca de ti ya casi mínimo ha enfrentado al menos una muerte de un ser querido o de un conocido por COVID, y si no es que han enfrentado múltiples muertes, entonces sí hay un sentimiento muy fuerte de desesperanza con todo lo de COVID. Y bueno, con ese panorama que nos estás mencionando,
¿Qué se puede hacer? Creo que es muy importante, en primer lugar, obviamente esto también le corresponde a nuestras autoridades, comenzar a generar programas de apoyo para poder orientar a la población, socializar también el tema de duelo, es decir, explicarle a las personas que muchos están enfrentando duelos y no solamente por la muerte de un ser querido, que eso es más que obvio, sino una serie de pérdidas que se han tenido en el tiempo. Segundo, creo que es muy importante por parte de nosotros comenzar a buscar todo aquellos que nos permita poder mejorar nuestro estado de salud. Y eso es importante y es imperante que surja. A lo mejor antes habíamos postergado el tema de la alimentación, de la actividad física, el tema de la salud mental. A veces nosotros lo soslayamos, pues pensamos que no es importante. Sin embargo, sí tenemos que comenzar a hacer una serie de actividades que nos permitan fortalecer nuestra capacidad para ir enfrentando este tipo de situaciones, sobre todo en el momento en el que tenemos que trabajar la parte de la tolerancia a la frustración, porque obviamente el estar en casa demasiado tiempo, el no poder salir a la parte de esparcir, a lo mejor el comenzar a crear espacios, lugares que tengan mayor seguridad, el establecer los tiempos para poder salir a la recreación en la medida en lo que se pueda, el no saturar tanto a los niños con las actividades académicas. Los niños están muy saturados con lo que está pasando y los padres también están muy saturados, y entonces y el home office, que pareciera que es como muy agradable en un principio, pero después llega a tener una alta demanda porque no se establecen ni se respetan los horarios. Entonces por eso es muy importante el poder ir fortaleciendo esta parte que nosotros necesitamos comenzar a nutrir, pero sobre todo, Katy, buscar la ayuda. Eso es muy importante. Si nosotros sabemos que ya traemos un antecedente de ansiedad, si nosotros sabemos que ya hay un antecedente de depresión, no esperemos a que esto detone. Hay que acercarnos a las instituciones y a los especialistas para comenzar a abordar este tema. También en el tema de la ansiedad, y también en los casos del estrés postraumático. ¿A qué me refiero a esto? Las personas que ya han tenido COVID y que han podido superarlo, están experimentando mucho miedo a volver a tener la enfermedad, el virus, y que la consecuencia sea mucho más compleja, y entonces eso crea situaciones complejas también. Por eso es importante comenzar a buscar la ayuda, pedirla, solicitarla, y comenzar a atacar a esto antes de que se vuelva un problema más complejo, y que obviamente va a golpear a la familia en el sentido de la trascendencia que va a tener, ¿no? Y ahorita que mencionabas, Luis, de cómo todos hemos perdido a alguien cercano, quizás a alguna amistad, quizás a algún familiar en esta pandemia, y vemos algo extraño en estas pérdidas y en estos duelos, porque si la negación es parte del duelo, es una de las etapas del duelo. He visto a personas en duelo que aún siguen sin creer lo que pasó, porque como ya tenían tiempo sin ver al ser querido y de pronto se enferma y va al hospital y muere, siguen en la idea de que eso no pasó, de que está todavía, ¿cómo puede ser? No vieron el cuerpo, no pudieron llorarle, pues, como normalmente se acostumbra. Fíjate que esto lo hemos identificado, Katy, sobre todo en los primeros casos que ocurrieron en la parte del verano, es decir, de mayo a septiembre aproximadamente. Recordemos que en septiembre las cosas comenzaron a cambiar un poco, pero casi todas estas personas que perdieron a un ser querido y que no tuvieron la posibilidad, incluso, no nomás de no despedirse, sino no realizar un rito funerario, Sí. que eso es muy fuerte por cultura, eh, han congelado esta parte del duelo. Es decir, un duelo que se ha quedado en el tiempo y que por lo que se está viviendo no se ha tomado conciencia plena de lo que es el tema del duelo. Y ese es un tema importante porque entonces inevitablemente el duelo va a volver a aparecer, es decir, va a ser una realidad que va a confrontar, y entonces tenemos a muchas personas que están muy dolidas, como es la palabra del duelo,
pero que no saben que están en duelo. Y a veces las personas me han preguntado, es que me siento de esta forma, me siento sin fuerza, sin energía, sin ganas de vivir, me siento muy triste, no sé qué es lo que me pasa. Y cuando comienzas a revisar te das cuenta de todo lo que han vivido con COVID, que han tenido no solamente a veces una pérdida de un ser querido, sino que han tenido varias pérdidas y las Sí. personas no saben que están en duelo. Tenemos casos de familias en los que han fallecido hasta 5 familiares en la Qué familia. barbaridad. Entonces, tenemos que comprender que el tema de la muerte nos ha hecho darnos cuenta de que también nosotros somos vulnerables y el ver morir al otro nos hace darnos cuenta de nuestra propia muerte y eso nos hace sentir vulnerables. Recordemos que nosotros siempre hablamos de nuestra muerte, pero no siempre estamos conscientes de nuestra propia muerte. Y hoy en día sí existe mucho temor porque sabemos que cualquiera de nosotros, hoy no sabemos que cualquiera de nosotros está expuesto a una situación de este tipo. Y eso obviamente llena de incertidumbre, da miedo. Por eso es importante comenzar a explicarle a las personas, abrir espacios en los medios en el que las personas comiencen a comprender qué es lo que están pasando, qué están viviendo y qué pueden hacer ante eso que están viviendo, ¿no? Tenemos que socializar el tema de la salud mental, el Sí. tema del duelo, y tenemos que hablarlo de una manera clara, sencilla, en el que la gente lo pueda comprender. Bien, ¿dónde pueden contactarse con Luis Carvajal? Con todo gusto, Sí. estamos a través de las redes sociales en Facebook como Luis Carvajal y a través de mi teléfono 6624-610462, ya sea para orientar en dónde están las áreas de apoyo y sobre todo poder decirle a las personas qué es lo más conducente según la sintomatología que están presentando, ¿no? Y que hay que buscar ayuda, no podemos solos, Sí, sin duda. Sí, es muy pesado lo que está sucediendo y sí. no se trata de un asunto de cobardía ni se trata de un Ujú. asunto de debilidad, se trata de un tema prioritario, se trata de nuestra salud, se trata Sí. de estar bien y cualquier esfuerzo, por mucho que sea, por estar bien, siempre va a valer la pena. Muchísimas gracias al psicólogo Luis Carvajal. Que tenga buen día. Igualmente un gusto, Katy. Igualmente.